Bueno, buenas tardes. Veo que no hay nadie conectado por aquí. Bueno, perfecto. Bueno, primero de todo, buenas tardes. Si tenéis alguna duda, pues bueno, ahora es el momento de, bueno, ahora y cuando queráis, pero si hay algo en la cabeza que digas, oye, que tengo una duda en cuanto al examen, en cuanto a los ejercicios, pues recordar que cada clase vamos a hacer un poco de recordatorio. ¿Eh? ¿Alguna duda de algo? ¿No? Vale. Bueno, vamos a empezar la clase. Bueno, con el capítulo número 2. Capítulo número 2 es un capítulo, elementos de amarre y fondo muy corto, donde solo hay dos preguntas. ¿Vale? Entonces, seguramente vamos a hacer, eh, vamos a hacer más de un capítulo hoy, porque vamos a hacer de amarre y fondeo. ¿Vale? Y vamos a hacer también parte del siguiente, de seguridad, que son cuatro preguntas. Entonces, del capítulo anterior, a ver si os acordáis. A ver, a ver cómo estáis de memoria. Aquí tenemos un barco. Esta parte de aquí, la parte sumergida, ¿os acordáis cómo se llama? ¿Hay alguien que sabe? ¿Eh? Obra viva, muy bien. Por lo tanto, la otra parte, voy a encender la luz para entender esto. ¿Vale? Por lo tanto, la parte que emerge, es la obra muerta. Es del casco, del casco. Luego, una pregunta muy difícil, a ver quién la sabe. Fijaros, aquí, en esta parte del barco que tiene forma de L, hay la hélice y hay el timón. ¿Cómo se llama esta parte? ¿Alguien se acuerda? Todas. Muy bien, codaste. Codaste. Y luego las partes del barco, recordar que la parte, el afinamiento hacia la proa, esta parte que se eleva del barco, que es hacia la proa, ¿esto cómo se llama esta parte? ¿Os acordáis? Amura. La parte central se llama el través. Y el afinamiento hacia la popa, Aleta. aleta. Muy bien. Perfecto. Pues venga, vamos a seguir con el capítulo número 2, elementos de amarre y de fondeo. Muy importante este capítulo. Bueno, el fondeo está claro que depende un poco de la experiencia, pero vamos a sentar unas bases aquí que te van a decir si lo has hecho bien o mal de entrada, ¿no? Como para que tú lo hagas ya bien de entrada. Luego, si el fondeo es positivo o negativo, eso ya no depende de nosotros, porque no sabemos si debajo de la pequeña capa de arena que hay una piedra y una losa. Entonces el fondeo garreará, el ancla garreará. Entonces esto pues no depende mucho de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Levar anclas y volver a fondear. O de cara al examen, largar más cadena o largar más cabo, ¿vale? Bueno, vamos con esto. Voy a compartir con vosotros esta parte, número 2, capítulo número 2, elementos de amarre y de fondeo. Fijaros, Norais es esta pieza de aquí que suele estar en tierra, normalmente está en tierra, es el Noray. Sirve para amarrar los cabos. Aquí tenemos una vita, eso es una vita, que puede estar en tierra o puede estar en el barco. Y aquí tenemos la cornamusa, ¿vale? La cornamusa, ya veréis que en el caimán hay cantidad. Sirve para amarrar el barco y para amarrar un cabo también. O sea, sirve para muchas cosas. Entonces, se ha de hacer un nudo específico que se llama la vuelta de cornamusa. Y esto lo veréis cuando vengáis a hacer las prácticas. Fijaros, esto es un muerto, es un sistema de amarre mediante muertos donde hay una boya. Ahora nosotros, este es un sistema que teníamos antiguamente aquí en el puerto de Guadalix. Ahora tenemos pasarelas y amarramos al muelle y a la pasarela. Entonces, bueno, es más fácil entrar a bordo porque, claro, la pasarela que recorre el barco lateralmente es más fácil embarcar. Bueno, más cosas. Las defensas. Es obligatorio poner defensas cuando nosotros amarramos el barco, cuando hacemos la maniobra de atraque y de desatraque. ¿Mm? Entonces, si hay mal tiempo, tenemos que ir a bordo para ver si estas defensas están trabajando correctamente.
Si las tengo que mover, si tengo que cambiar las alturas, importante. El bichero, este es un bichero, es el palo que utilizamos para hacer maniobras. Básicamente, la idea del bichero es que vosotros como patrones seguramente iréis al timón para hacer la maniobra y tendréis a alguien que os ayudará, que irá a la proa con el bichero. Entonces el bichero sirve para separar un barco del muelle de otro barco y sobre todo para coger los cabos que hay en el muelle. O sea, esta sería la maniobra, sería esta. Ya lo veréis cuando vengáis a las prácticas. Vamos a ver aquí. Fijaros, a veces han preguntado aquí, a ver, ¿qué es una polea? Bueno, esto es una polea, ¿vale? Está claro que esto es una polea. Pero dentro de la polea tenemos algo giratorio que sería la roldana, ¿vale? Algo de plástico giratorio que es una roldana. Bueno, antiguamente eran de madera, pero bueno, ahora son todas de plástico. Partes de un cabo. El extremo de un cabo se llama el chicote, ¿no? Cuando un cabo hace forma de seno, ¿vale? Y el resto del cabo se llama el firme. Esto es una gaza. O sea, una gaza es cuando yo hago este bucle, que esto sirve, lo utilizamos para amarrar, pues, por ejemplo, en un noray, que habíamos visto al principio de todo. O sea, siempre para amarrarnos vamos a utilizar estas gazas. Entonces ya lo veremos que para hacer esta gaza, el nudo preferente que hago es el as de guía. Bueno, esto aquí veis la puntera del barco, aquí veis la guía de los cabos que va, no se ve muy bien aquí a la cornamusa. Y aquí hay la vuelta de cornamusa, el nudo apropiado que se tiene que hacer en esta cornamusa. A ver, definiciones. Cobrar un cabo, cobrar hacia nosotros, cobrar hacia nosotros. Lascar quiere decir aflojar poco a poco. Arriar tiene un componente vertical. Por ejemplo, arriamos los botes. Izamos las velas, arriamos las velas. Tiene un componente vertical. Pero también en las maniobras de atraque y desatraque del barco, cuando decimos, por ejemplo, arría en banda, que aquí lo ponen, por ejemplo. A ver. Vamos a ver esto de aquí. Vale. Arría en banda. Arriar en banda es soltar, suelta, suelta rápido. ¿Vale? Igual que largamos amarras y zarpamos. Nos vamos. También lenguaje marinero. Tengo ganas de largar amarras durante una temporada. Pues bueno. Amarrar y desamarrar. Nudo llano. Es un nudo que sirve para unir dos cabos que tienen la misma mena. La mena quiere decir el mismo diámetro o los dos extremos de un mismo cabo. Esto es el ballestrinque con un cote. Todo esto son cosas que veréis cuando vengáis a las prácticas. Haz de guía. Esto es un closet del nudo que hemos visto antes, que hacía una gaza. Pues el nudo para hacer la gaza es este, el haz de guía. Muy importante. La vuelta de rezón sirve para amarrar algo y con un cabo hacer un nudo a algo rígido, a una argolla. Bueno, entonces vamos a fijarnos aquí en el fondeo. Aquí en Cala Montjuïc, bueno, un sitio fantástico para fondear. O sea, lo primero, elección del lugar de fondeo. El tenedero, el fondo, ¿vale? El mejor tiene que ser de arena, arena fina, arena fangosa, fango duro. El peor, el de piedra o el de algas. Lugar de fondeo, resguardado del viento y de la mar. No se puede fondear en un sitio donde entre la mar. Por eso aquí el problema que tenemos en Sitges es que, bueno, que no hay mucho sitio para fondear. No hay una cala resguardada. Para fondear queremos una cala resguardada, porque si no el barco se va moviendo todo el rato y, bueno, ¿Esas calas resguardadas las ves en la carta claro, los puedes ver en la carta. o es según el viento como venga, pues Claro, vas en eligiendo? la carta y según el viento. Eso está claro, es determinante. Ahora vamos a hacer un esquema aquí en la pizarra para que lo veamos, Ya, todo esto, pero si no hay resguardo, ya, no te interesa. no vas aparte, No vas a estar aunque tranquilo. sí, el barco se mueve demasiado, ¿vale? Entonces, bueno, no sé qué os iba a contar ahora.
A ver, vamos a ver por aquí. Sí. A ver, ¿dónde pensáis que tenemos información acerca del fondo? ¿Dónde pensáis que puede poner dónde está el fondo? La naturaleza del fondo. ¿Eh? Nosotros le llamamos el tenedero. ¿Dónde puede haber esta información? La carta y la En las cena. cartas. ¿Eh? En las cartas veremos que dicen, si os fijáis en las cartas por aquí, dirán los fondos que hay mediante unas... aquí, bueno, pone F, que no sé lo que quiere decir, porque es una carta muy antigua. Bueno, bien. Aquí pone piedra, sí, piedra, piedra está claro que lo que es, ¿no? Normalmente lo pone en inglés, en las cartas españolas. ¿No? Entonces, ya lo veréis que lo pone en el libro, ya lo veremos más adelante. Bueno, a ver, ¿qué más dice aquí? Lugar de fondeo, vale. Profundidad, adecuada al calado y a los elementos de fondeo. Fácil salida, el tiempo puede cambiar bruscamente y tener una difícil salida. Bueno, vamos a ver todo esto cómo lo haríamos de cara al examen, ¿eh? Vamos a ver, primero de todo, ¿cómo se tiene que fondear? Muy importante, ¿eh? O sea, para tener el criterio válido de decir, bueno, yo voy a intentar fondear, voy a hacerlo como me han dicho, que es como lo tengo que hacer, bien hecho, y luego si tengo buen resultado o mal resultado, ¿eh? O sea, un barco fondeado no es un barco seguro. Tiene que haber siempre alguien a bordo vigilando. No es seguro, ¿eh? Que lo vamos a ver. Entonces, vemos que hay un fondo del mar, ¿eh? El tenedero, recordad, esa información la tenemos en las cartas. Y aquí tenemos la mar. ¿Vale? Si yo tengo el barco aquí, ¿vale? Si yo tengo el barco como por aquí, ¿vale? Pues el fondeo está compuesto normalmente de por lo menos 2 o 3 elementos. El primero, muy importante, ¿os acordáis que vimos anteayer el ancla, el tipo de ancla? Hay muchos tipos de ancla, hay cientos de tipos de anclas. Depende de la naturaleza del fondo. Si yo sé que voy a fondear en un sitio desde arena, pues tendré un tipo de ancla. Si estoy en una zona de navegación donde pues, el fondo puede ser diferente, tendré un tipo de ancla. Normalmente los barcos que fondean mucho, cuando algún día vais a la Costa Brava y todo el mundo fondea, pues normalmente los barcos todos tienen 2 anclas. Porque si quieres pasar la noche, tienes que fondear un ancla por proa y seguramente una por popa para que el barco no bornee, no gire sobre sí mismo y se vaya contra las rocas. Entonces, la idea sería que aquí tenemos el ancla, del tipo que sea, hay un ramal de cadena que como mínimo tiene que ser una eslora del barco. Este ramal de cadena es muy importante para el fondeo. Yo os digo, como mínimo 3 esloras del barco. Como mínimo 3 esloras. Pero en plan... De cara al examen, una. Sí, sí, de esto no creo que salga en el examen, pero es información práctica. Recordad que el fondeo es material de seguridad. Entonces no podemos navegar sin fondeo. Entonces, 3 esloras de cadena y luego puede venir cabo o todo cadena. Todo cadena mejor aún. Todo cadena mucho mejor. Pero claro, igual no queremos llevar tanto peso en la proa del barco, porque la cadena pesa muchísimo y en un velero penaliza el peso en la proa. Entonces hay barcos de regatas que tienen, pues bueno, una ancla que dice, bueno, te has pasado un poco, un ramal de cadena que es justo la eslora del barco y un cabo delgadito, y eso encima lo tiene al lado del palo, para centrar pesos. O sea, no está ni siquiera en el pozo de anclas. Y dices, bueno, a ver, Bueno. Bueno, entonces fijaros, pregunta de examen. Si esta es la profundidad, la longitud de fondeo tiene que ser de 3 a 5 veces el fondo. Vamos a ponerlo aquí. De 3 a 5 veces la profundidad, ¿vale? El fondo. O sea, esto es porque si fondeamos en un sitio, por ejemplo, donde hay mucha profundidad, ya más de 3 veces el fondo no te va a llegar el fondeo. No vas a tener tanta longitud de fondeo. ¿Vale? Entonces, recordar, esta longitud es lo que va a hacer que este fondeo sea un éxito o sea un fracaso. O sea, largar gran cantidad de fondeo, siempre.
cuando lo hagáis, para que aguante bien el barco. Porque realmente aguantas la cadena. Que la cadena se clava en el fondo, sobre todo en el fondo de arena, y ofrece una gran resistencia, pues, a la tracción. A ver si compráis la cadena y os toca gastarla por tierra, ostras, esto ya entiendo por qué funciona, ¿no? Porque la cadena es lo que realmente funciona. Entonces, recordar que nosotros en el molinete teníamos el cabirón para el cabo, cabirón, cabo, y el barbotén, pregunta de examen, para virar la cadena, para poner los eslabones de la cadena en el barbotén. Acordaros, ¿eh? Entonces, esto. Y luego, de cara al sitio donde tenemos que fondear, recordad que tiene que estar perfectamente arrastrado de la mar y del viento. Perfectamente arrastrado. Entonces, por ejemplo, si tenemos una cala, pongamos de la Costa Brava, la cala, la Costa Brava, aquí otra roca, bueno, en la playa, chiringuito, por aquí. Bueno, hemos escogido esta cala. Preguntamos por la noche en el bar ahí con los marineros, oye, para fondear mañana, que bueno, es que por la mañana viene un viento de Garbí, ves a cala no sé qué o a cala no sé cuánto, no, si cambia el viento, ves acá, ¿sabes? Si no, lo miramos en la carta. Miramos la previsión, miramos la carta, miramos la dirección del viento de la carta y vemos las calas que van a quedar a resguardo. ¿Vale? Entonces hemos escogido esta cala porque hay un viento que viene de este sentido, con una fuerza determinada, y por lo tanto, normalmente el oleaje viene de la dirección del viento. Toda esta parte de esta cala va a quedar a resguardo del viento. Eso es lo que nos va a funcionar, que la mar esté calmada. Si hay oleaje, ya te digo que no va a funcionar, el fondeo es difícil de que funcione. Entonces aquí cuando lleguemos seguramente ya va a haber algún barco fondeado. Entonces los barcos que están fondeados te dicen cómo es el viento dentro de la cala. Porque los barcos es como un tendentieso, como una veleta que se ponen aprobados al viento. O sea, si yo veo esto, tengo que imaginar que este barco tendrá el fondeo más o menos por aquí, que tendrá el fondeo más o menos por aquí. Entonces yo veo que hay aquí un hueco donde lo puedo aprovechar. Digo, hay un hueco, vamos a aprovecharlo antes de que venga alguien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la maniobra? Vamos a por ello. Primero de todo, entraremos en la cala, que hemos decidido que esta está a resguardo, porque fijaros, hay otros barcos fondeados que conocen la zona y, bueno, si hay barcos ahí fondeados es que veremos el tenedero, el fondo, la suerte que tenemos nosotros aquí, que se ve cuando hay arena, pues claro, si aquí hay una playa de arena, seguro que estos arenas nosotros lo veremos. Hay partes del mundo donde el fondo no se ve nunca. Hay sitios, pues bueno, aquí el Cantábrico, el Mar del Norte, el fondo no se ve. No lo han visto nunca. O sea, imagínate. Porque hay muchos ríos y el agua está turbia. Bueno, pues nosotros sí que lo vemos. Entonces nos vamos a aproximar, siempre tenemos que entrar en el sitio de fondeo con educación marinera. Eso significa a poca velocidad y sin levantar oleaje. Si queremos ya entrar bien, porque claro, igual la gente está comiendo, lo que sé, ¿no? O sea, entraremos con muy poca velocidad y con la estructura que os he dicho. Alguien en la proa, en el fondeo, con el molinete. Y vosotros estaréis, pues, en el timón. En la popa, en el timón. Entonces, prepararemos el ancla. Bueno, vamos a fondear aquí. Ancla a la pendura o ancla preparada. Estas voces están así, no las utilizamos. Prepara el fondeo. Pues el ancla preparado. Porque si no, el ancla, ¿os acordáis que dijimos que estaba trincado a bordo? Porque claro, si hay oleaje y se mueve el ancla en la proa, te destroza la proa. Claro, el ancla del Caimán pesa 14 o 15 kilos. Pesa. 14 kilos, exactamente. Es un hierro importante. Por lo tanto, vamos a entrar a poca velocidad y vamos a decidir en qué momento fondeamos el ancla. Entonces, vamos poco a poco, damos atrás para parar el barco y a la persona de proa le decimos fondo. Entonces, la persona con el molinete va a ir pues, simplemente largando el fondeo, poco a poco, poco a poco. Entonces, en este momento, nosotros que hemos parado el barco, empezaremos a dar marcha atrás.
empezaremos a dar marcha atrás, combinando atrás con neutral, para extender pues todo el fondeo lo mejor que podamos. Porque si queda alguna curva en el fondeo, luego cuando se sopla un poco de viento el barco irá hacia atrás, pero no es porque haya agarreado el ancla, sino porque se ha estirado el cabo. ¿Entendemos esto? Sí. Vale. Pues entonces, pues aquí vamos a fondear el ancla, por ejemplo, y iremos navegando a popa hasta que encontremos una situación que sea apropiada, sobre todo por la longitud del fondeo, ¿vale? La longitud del fondeo y que no moleste a nadie, porque el barco se va a mover, el fondeo se mueve en todos los barcos, todos los barcos se van moviendo. Entonces, pues bueno, una vez que estamos en esta posición, a la persona que está en proa le decimos trinca a la cadena o el cabo, porque está en el molinete, trinca a la cornamusa, porque si no, la fuerza no la puede hacer el molinete todo el rato. ¿Vale? Ese cabo lo tenemos que poner en una cornamusa, en una vita, hemos hablado anteriormente, ¿vale? Para que haga la fuerza, no lo haga el molinete. Entonces, a partir de ahí, ya está, no está. No está. Tenemos que observar si garrea o no garrea el barco. Vamos a estar un rato mirando. Vamos a tomar, por ejemplo, una imagen por popa que tengamos una distancia de una roca, de algo fijo. La distancia de otro barco no sirve, porque el otro barco se va a mover, va a garrear, puede garrear, no sirve. Tiene que ser de un punto fijo, teniendo en cuenta que el barco se va a mover. A ver si esta distancia se mantiene o disminuye. ¿Vale? Claro, si disminuye mucho es que está garreando el ancla. Pues rápidamente vamos a elevar y vamos a repetir otra vez la maniobra. Recordad, el fondeo no es seguro. Todas las preguntas que queráis, adelante. Una pregunta, ¿cómo calculan los metros que largas de cadena? El fondeo tiene unas marcas. Sí. Tiene unas marcas que tú lo puedes hacer. Bueno, pues se ponen unas marcas que son de plástico o está pintada. Normalmente ponemos una raya. Marca un metro, así, ¿no? Al metro no. Cada 10 metros. Cada 10 metros, porque vas a tener de fondeo en un barco de 10 metros, 40, 50 metros. Si no, vas a ir a hacer más rayas que al final ya me he descontado. No, hacemos, por ejemplo, una marca cada 10 metros. Como mínimo vas a alargar 20 o 30 metros. Esto siempre se puede saber de una referencia. Hay barcos que tienen un contador. ¿Sabes? Van contando. Bueno, sí. ¿Y a qué distancia más o menos nos tenemos que poner? Si vemos otro barco, o sea, esto, si cambia el viento o lo que sea, se va a ir moviendo el barco. Claro, pero si nos vamos a mover todos. Ya, por eso. Cuentas ya que nos moveremos todos igual. No, claro, todos nos vamos a mover. Ya. Bueno, claro, o sea, eso se llama radio de Borneo, que es pregunta de examen. De cada barco, o sea, estos barcos están en esta posición porque hay este viento. Pero claro, si cambia el viento, este barco puede, atención, bornear. Y el radio de Borneo será, pues bueno, es como si lo hacemos con un compás, una circunferencia, haciendo centro en, evidentemente, donde está. Pues el radio de Borneo de este barco, por ejemplo, sería todo esto. ¿Vale? Está claro que si cambia el viento, se va contra las rocas. Todos se moverán igual que... Claro, todos se moverán igual que yo, parecido. Sí, porque dependerá del radio de Borneo. ¿Sabes? Depende del radio, si ha alargado más cabos, menos cabos, este círculo será más amplio o más corto. Pero siempre tendrás que calcular la distancia que sea igual por cada lado. Quiero decir, si gira el barco, también tendrás que tener cuidado de que no toques con la roca por aquí atrás. Bueno, claro, sí. Cuidado con todo. El barco es tu responsabilidad. Pero cuando sueltes cuando largues el fondeo, sí, pues bueno, pues... ¿Qué quieres decir? Que tienes la misma distancia aquí que el otro lado si gira. Bueno, claro, ahora estoy aquí porque hay este viento. Claro, pero si ahora cambia el viento... Claro, ahora si tengo una cala que es gigantesca y puedo bornear perfectamente, pero eso no te va a pasar. Eso no lo encuentras mucho. Bueno, a ver, igual hay una así, pero claro, eso quiere decir que estás a una distancia de la costa que igual no te apetece estar.
Yo aquí estoy al lado de la playa. ¿Vale? Sí. Puedo llegar nadando a la playa, bueno, no sé. Igual hay una rada, sí que puedo bornear allí, que no pasa nada, pero normalmente las calas son estrechas, son pequeñas. Sí, sí. ¿Y las sondas tienen algún aviso por si o el GPS por si Sí, hay se hace más pequeño el... las ondas, el profundímetro, tú le puedes decir que te avise, por ejemplo, si nosotros estamos aquí fondeados en 4 metros de profundidad, si hay 4 metros de profundidad, que te avise si vamos hacia 3 metros, ¿vale? O 2 metros, o que te avise si vamos hacia 5 metros. O sea, que te das un margen de seguridad y luego que hay una alarma de fondeo que te va a avisar de cuándo superas esos límites. Pues no estaría Bien. mal, ¿no? Para tener alguna referencia. Claro, si quieres Bueno, dormir. entonces está claro, esto sería la maniobra de fondear el ancla, ¿vale? Esto sería fondear. La maniobra contraria sería elevar. Si vamos a pasar la noche en esta cala, pues tendríamos que largar por la popa un ancla. Para, si cambia el viento, no irnos contra la playa, no irnos contra las rocas. ¿Vale? Por eso os digo que muchos barcos, si pasan la noche en la cala, llevarán 2 fondeos, seguro, porque por la noche cambia el viento, seguro. Seguro, siempre. Sobre todo aquí en el Mediterráneo. Pues ya está. Pues simplemente tenemos que ir con cuidado. ¿Vale? ¿Y la ancla que pondrías en la popa también igual de larga o...? Bueno, a ver, lo lo ideal sería que sí, claro. Claro. Lo ideal sería que sí. Porque si fondeamos nosotros a pique, nunca funcionará. Claro, eso no... O sea, en 5 minutos estaremos sobre las rocas. O sea, la longitud de fondeo es determinante para el éxito de esta maniobra. Muy importante, no fondeéis nunca a pique porque no tiene ningún sentido, no sirve para nada. Pero entonces deberías de largar más la de proa que digamos tirar la de popa y volver a cogerte. O sea, ¿Cómo haríamos la maniobra? ¿Cómo haríamos la maniobra? Se tiene que hacer con el barco. Lo que no puedo hacer es descargar el ancla en la dinghy e irme a fondear, porque eso no funciona. ¿Vale? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que largar más fondeo, fondear la segunda ancla y volver a mi posición. Eso sería la maniobra marinera bien hecha. Perfecto. ¿Vale? Bueno, pues venga, vamos a ver ahora la maniobra de elevar anclas. Primero de todo, recordad que el molinete solo funciona si está encendido el motor. El molinete es un elemento que es eléctrico o en barcos grandes electrohidráulico que funciona, que consume mucha cantidad de energía de la batería. Entonces ya en muchos barcos, si no enciendes el motor, el molinete no funciona. Encenderemos el motor, que se caliente el motor y bueno, a partir de aquí pondremos una persona en proa que nos diga por dónde manda la cadena. Porque si el barco se ha movido, pues la cadena describirá como una serie de S. El fondeo describirá como una serie de S. Entonces, para que no se salga de la puntera, ¿os acordáis de la punta del barco y la puntera? Para que no salga de ahí, imaginaos que la cadena sale de ahí. Te rasca todo el barco. ¿Vale? No lo queremos. ¿Vale? Entonces, la persona que hay en proa te va diciendo por dónde manda la cadena. Tú lo verás, tú estás en popa, te va diciendo. Pues a estribor un poquito, luego a la vía, recto. Luego, cuando te hace así, está a pique. Nos vamos yendo muy poco a poco, damos avante y el molinete va trabajando, pero solo recogiendo el cabo, la cadena sobrante, sin que haga fuerza. El molinete no puede arrastrar el barco hasta aquí. Esto va dando yo avante, punto muerto, avante, punto muerto. Sin que yo dé mucho avante para que el cabo no me vaya a la hélice. Poco a poco vamos recogiendo todo el fondo. Cuando la persona que está a prueba nos dice que está a pique, hace así, a pique, no sigas navegando. ¿Vale? No sigas navegando, te tienes que parar ahí, te tienes que esperar a recoger todo el fondeo porque no podemos navegar con el ancla colgando. Con el ancla medio fondeada no podemos navegar. Entonces ahí hay un momento que tenemos que esperar a elevar anclas hasta que el ancla esté a bordo. Bueno, pues claro, entonces ¿qué pasará cuando el ancla zarpe del fondo? Si está en esta posición, quiere decir que ha zarpado del fondo. ¿Vale? Cuando el ancla ha zarpado, quiere decir que a partir de ese momento el viento se lleva al barco. El viento se lleva al barco.
Entonces, y ahí no podemos hacer nada hasta que tener todo el fondeo a bordo. No podemos hacer nada. Entonces, claro, ¿qué pasará? Pues que el barco, cuando no tiene gobierno, se atraviesa siempre al viento. El barco se va a ir para aquí o para aquí, la proa. No podemos hacerlo. Pues, rápidamente, cuando tenemos... hay una voz marinera que dice clara y libre, que quiere decir que no se ha enredado con otros fondeos, que todo va bien. Clara y libre, entonces ya cuando está a bordo el fondeo, entonces ya podemos dar marcha avante. Pero hasta que no está a bordo no podemos dar marcha avante. Porque si no, el ancla, imagínate que nos da... Y marcha atrás tampoco podría, que digamos. Tú puedes dar marcha adelante y atrás, pero cuidado Sí, lo porque tienes muy mal, la cadena y el ancla, ¿me entiendes? Te destroza la proa. Entonces, lo normal es no poder hacer nada. Claro, ahora si te vas a caer sobre otro barco, pues claro, pues tendrás que... ¿sabes? Bueno, vamos a ver lo que dice el libro. Bueno, los apuntes que tenéis, vamos a ver lo que dicen, vamos a repasarlo. A ver, fijaros aquí la fondo de Posidonia, afortunadamente el ancla, que es un ancla Danforth, ha caído en la arena, que es donde trabaja. Bien. Maniobra de fondeo con un ancla. Vale. De 3 a 5 veces el fondo, recordar, ¿eh? Radio de Borneo. Vale. Vamos a ver aquí. Garreo, causas del garreo. Cadena insuficiente, fondo duro, fondo demasiado blando. La cadena ha caído sobre el ancla. ¿Cómo se evita? De cara al examen, filando más cadena. ¿Cómo podemos evitar el garreo? De cara al examen, filando más cadena, fondeo. Pero lo que seguro que tienes que hacer es que tienes que cambiar de fondeo. ¿Vale? Fijaros aquí, los fondos de algas son malos tenederos. El garreo del ancla sobre este tipo de fondo es una de las principales causas de la degradación de los fondos marinos. Por eso se está generalizando la instalación de boyas en los fondeaderos más solicitados de Baleares. La Posidonia es esta alga, aquí hablaremos de ella. Vamos a ver un momento aquí. Vamos a ver la maniobra. Uno, que empezáramos por aquí, empezamos al revés. Aprobados al viento y con el ancla a la pendura paramos el barco. Damos fondo filando cadena hasta que el ancla está a pique y vamos dando atrás hasta que la longitud de fondeo sea entre 3 a 5 veces el fondo. Hacemos firme el cabo de la cadena a una cornamusa. Levar anclas. Encendemos el motor y situamos un tripulante en la proa para la maniobra con el molinete. Damos un poco de avante mientras el molinete va virando la cadena o cabo. Cuando el ancla está a pique, detenemos el barco hasta que el ancla zarpe del fondo y suba clara. No daremos avante hasta que el ancla esté izada a bordo y trincada. ¿Vale? Bueno, bien. Entonces aquí una cosa que pueden preguntar es orincar el ancla. ¿Vale? Eso es una maniobra muy marinera que consiste en poner una boya en el contrarganeo. O sea, recordad que el ancla tenía, no sé si recordáis, que dijimos que aquí tenía el arganeo, ¿vale? Es la argolla que tiene donde va el grillete, eso se llama el arganeo, pues, o el agujero que tiene la caña del ancla. Aquí tiene otro agujero, o una argolla, que esto es para orincar el ancla. Entonces, por aquí pondríamos otro cabo con una boya. ¿Para qué lo hacemos esto? Esto lo hacemos que cuando estamos fondeando en un fondo que no nos da confianza, que puede haber alguna roca, que se puede quedar enrocado un brazo del ancla. Entonces se queda por debajo de una piedra a la hora de elevar. Igual no podemos, ¿vale? No podemos. Por el otro lado, ¿no? Igual no podemos, ¿me entiendes? ¿Sabes? Entonces, claro. Entonces, si yo estiro desde aquí, tengo más facilidad de desenrocar este ancla. ¿Vale? Eso se llama orincar, toda esta maniobra se llama orincar, bueno, el ancla, orincar el ancla. ¿Vale? De cara al examen dice que te permite saber la situación del ancla. Bueno, no, porque si yo este cabo es muy largo, pues la boya vendrá aquí.
Pero bueno, Eso te iba a preguntar yo. claro, Cabo, no. qué El cabo que tenemos que poner que sea mayor que la profundidad, porque si no, claro, ¿entiendes? Se quedará la boya aquí, pues, haciendo un trabajo desfavorable Claro. para el ancla, ¿no? Empeorará. Bien, vamos a seguir mirando esto. Vale, brincar. Fijaros, aquí hay un tipo de fondeo que son con 2 anclas por la proa. Así el radio de borneo es menor. Con barbas de gato es cuando este ángulo es más grande. Así también pues evitamos mucho el borneo del barco. Fijaros, así es como tiene que estar la mar en el fondeadero, completamente plana. Vale, pues esto es todo. Esto es todo en cuanto al capítulo este de elementos de amarre y fondeo, que solo hay 2 preguntas en el examen. ¿Eh?